La iniciativa de la Red Verdad es en realidad la convergencia de muchas voluntades, de compañeros que en distintos países de la patria grande y dentro de muchos espacios diversos, tanto académicos, científicos, como de luchas y movimientos sociales, han venido eh, hace tiempo señalando con no solamente con miradas teóricas, que no es poco, sino también con acciones de denuncia, de protestas y de interrogación a fondo sobre el alcance que ha tenido y que tiene hoy la producción de noticias falsas, llamadas en inglés fake news. Y, y el repertorio de las conclusiones preliminares que dan pie a la creación de la Red Verdad es muy amplio. Recorre desde luego aspectos históricos en los que se hacen reflexiones sobre desde cuándo la mentira se ha asociado al ejercicio de un poder en la circunstancia de unas clases sociales opresoras y clases sociales oprimidas que además de ser saqueadas en las riquezas naturales y en las riquezas de la fuerza de trabajo, han sido saqueadas en la conciencia y en las verdades, que el saqueo de la verdad ha significado la dictadura de la mentira y que el capitalismo por sí mismo en el desarrollo histórico es un sistema de falsedades, porque se ha valido de todo tipo de falacias el capitalismo para engañar a los pueblos y esconder el robo que comete contra el producto del trabajo de los pueblos. De modo que desde esa consideración general abierta, histórica y política, eh, analizamos también el presente en las condiciones en que el desarrollo tecnológico ha venido facilitando a ciertos espacios el desarrollo de máquinas de guerra ideológica con falacias, el desarrollo de estrategias incluso altamente sofisticadas, producidas en laboratorios de guerra psicológica, donde en plazos cortos, medianos y largos se producen o para plazos cortos, medianos y largos se producen mentiras con cálculos específicos de cómo para generar, por ejemplo, zozobra, discordia, lo que llaman algunos crispación, o para otros desolación, incluso estados depresivos, en fin, de tal modo que la masa de mentiras que hoy tenemos ha producido ya alarmas a nivel internacional. La propia Organización Mundial de la Salud, y hay que tomarlo muy en serio, convocó ya a especialistas en la materia para producir una estrategia de defensa, porque en condiciones de pandemia ha sido desaforada la llamada infodemia a propósito de esta guerra por los mercados farmacéuticos, a propósito de esta guerra por el prestigio de unos contra otros en fin, para suplantar lo importante que es salvar a la humanidad de una amenaza como el virus del COVID-19 y sepultar esa verdad de esa importancia que atañe a los seres humanos en general, es decir, una verdad humana de extensión planetaria, sepultarla con mentiras de intereses particulares, de negocios particulares. Pero también hoy sabemos que con el desarrollo, repito, de las tecnologías y de las tácticas y estrategias de guerra psicológica, por ejemplo, se están produciendo ejercicios que tienen que ver con alterar el estado emocional de los pueblos, por ejemplo, lo que llamamos nosotros estados de depresión inducida, para obligar a los pueblos a pensar que sus proyectos democráticos son un fracaso, o que los pueblos son inferiores, o acomplejados, o incapaces de resolver su propio futuro. Hay operaciones de falacias y de fake news al respecto.
tanto como operaciones de corte regional en las que se ataca a gobiernos directamente, sobre todo de carnadura democrática profunda, se los ataca para producir episodios de desestabilización, etcétera. La vía más recurrente es la vía de las fake news en materia económica, y todos los días, a todas horas, por ejemplo, el tratamiento del dólar delincuencial o del dólar, el dólar que se vende en el mercado negro, el dólar que se llama paralelo en algunos lados, o etcétera. Por ejemplo, se dedican permanentemente a crear falacias de desestabilización, diciendo que hay corridas del dólar en tal país, o que ya se devaluó esto, o que hay una crisis financiera por allá. Y en fin, si pudiésemos hacer un inventario de falacias específicas en el campo de la economía, lo que tenemos es una enciclopedia del terror cotidiana, ¿no? Que ya es insoportable. De modo que el problema abarca desde un problema de salud pública hasta un problema de seguridad nacional. Y esto es lo central en términos del por qué la Plataforma Verdad asume una responsabilidad frente a este paisaje, y por qué estamos convocando a todos los compañeros y personas interesadas en colaborar y sumarse, tanto para aportar conocimientos como para aprender en colectivo de qué hacemos nosotros hoy, en este momento de la historia de la humanidad, en donde el asalto a los pueblos con falacias de todo tipo, pues ya generó catástrofes realmente dolorosísimas, y que hasta ahora no se ve cómo resarcirlas ni cómo restañar a los pueblos heridas tremendas. El expresidente George Bush inventó, junto con un equipo de comerciantes de la muerte, porque básicamente son industrias de la perversión criminal, estas que decidieron inventar armas de destrucción masiva en Irak, por ejemplo. E hicieron de esa fake, de esa falacia, de esa falsedad, de esa mentira, hicieron un despliegue mundial. Y contagiaron en escala y en cascada a todos los medios que encontraron a su alcance y a su disposición, y arrodillados ante los intereses imperiales, para que reprodujeran de manera impúdica y totalmente impune la mentira de las armas de aniquilación masiva, repito que fueron un invento de ellos. Las consecuencias entonces y hoy siguen siendo lamentables. Las consecuencias siguen siendo palpables, las consecuencias siguen siendo una impunidad obscena, y están ahí, y vemos al pueblo de Irak padeciendo y arrodillado como está. Lo mismo habría que decir de Siria, de Libia, lo mismo hay que decir de Venezuela, lo mismo hay que decir de Cuba, lo mismo hay que decir de Argentina, es decir, lo mismo hay que decir de tantos y tantos pueblos en los que por un proceso de manipulación de informaciones falsas se ataca a los pueblos y se ataca a los gobiernos democráticos. De modo que parecería que, dicho esto, así sea muy sintético y muy esquemático, la razón de crear una red de esta envergadura y de esta importancia temática y estratégica queda a la vista. Y entonces también queda a la vista que hay que desarrollar una serie de actividades concretas. Ahora mismo, desde luego, la propia creación de la red es un hecho, desde luego la propia agenda de la pandemia ya marca algunas importantes prioridades. Desde luego que estamos pensando hacer reuniones, coloquios y dictámenes sobre la situación de las fake news, tanto en algunos casos específicos como los que se están desplegando contra el presidente Evo Morales, como las mentiras que produjeron el golpe de Estado en Bolivia, o las mentiras que se están cocinando contra el pueblo y el gobierno venezolano de cara a un proceso electoral, o las tantas mentiras que se dicen ahora contra el expresidente Correa, y la realidad del pueblo ecuatoriano. En fin, que el recorrido es, digamos,
amplio, pero también un recorrido que debe abarcar generalizaciones en las que ejerzamos un trabajo profundo de ética, un trabajo de plataforma ética para la consideración del daño que se produce a los pueblos generando estas máquinas de guerra eh, eh, basadas en falacias. Desde luego que los tiempos y los ritmos con que trabajaremos en esta plataforma, todos los compañeros que se sumen, pues estarán determinados por las limitaciones que siempre se tienen o que suelen reinar bajo las condiciones económicas actuales, pero no obstante eso hay mucha voluntad de mucha gente que está entendiendo su participación como indispensable para darle poderío a esta red en el sentido de eh, ser útil realmente en la lucha emancipadora, en la lucha descolonizadora, en la lucha pues por emancipar la conciencia de nuestros pueblos.